Ya, vamos a comenzar enseguida. Lo primero, bueno, hablarles cierto de que el día lunes el control consta de tres ejes centrales que son ecuaciones de variables separables, ecuaciones exactas y ecuación lineal. Además de tener una parte, ¿cierto?, de problemas con contexto, ¿cierto?, que podrían ser problemas donde aparece un modelo y este modelo se resuelve por alguna de estos tres tipos de ecuaciones. Ya puede ser una ecuación de variables separables o puede ser una ecuación exacta, alguna ecuación lineal. ¿Ya? Así que esos grandes rasgos para que tengamos claro en qué nos vamos a enfocar. Entonces, ¿les parece que yo parta primero colocando alguna ecuación de variables separables y luego alguien me puede preguntar libremente algún otro ejercicio que haya visto o que quiera resolver para que demos el pie inicial? Entonces, voy a partir con esto de acá, que es ecuación de variables separables. Contándoles primero que todo que una ecuación diferencial, ya me di cuenta de repente que igual hay algunos problemas como de concepto. Una ecuación diferencial es una ecuación que esconde dentro de unas derivadas, esconde una función. Por así decirlo, por ejemplo, si yo tengo, entonces, una ecuación diferencial es una ecuación cuya solución es una función. Es, por ejemplo, si yo le dijera así como preliminarmente, ¿qué función al derivarla queda igual? Entonces, esta pregunta yo la puedo llevar a una ecuación diferencial. Entonces estoy preguntándome qué función al derivarla me queda la misma función. Por eso es una ecuación diferencial, es donde la incógnita es una función. Estoy buscando una función que haga lo que está diciendo ahí, que al tal que yo la derivo y me queda la misma función. Y encontrar estas funciones en un principio puede ser sencillo si uno conoce las derivadas de las funciones. Uno sabe que hay una función en particular de que yo la derivo y me queda ella misma, que es la exponencial, ¿cierto? La e elevado a algo, esa es la única de las funciones que uno no puede derivar y queda la misma función. Entonces, detrás está escondido eso, pero uno puede llegar a esa conclusión sin saber eso, sino que aplicando algún método de resolución. El que estoy viendo acá, que se llama ecuación de variables separables, es el método que es el más básico de todos, y lo que busca es que uno trabaje con los diferenciales. Primero, siempre recomendable que esto, el I', que es la derivada de la función, uno la escriba en sus diferenciales, que son de i a de x. Entonces, el objetivo de las variables separables es llegar a una expresión así. Una expresión de la forma alguna función de i por de i igual a una función de x por dx. Esa es la misión, es decir, que me quede de alguna manera todo lo que tenga una variable en un lado y otra variable en otro lado. Pero ojo que los diferenciales tienen que quedar así, ya no puede quedarme el diferencial dividido, ya ahí no puedo, porque después no voy a poder integrar.
O sea, no se puede integrar con un diferencial que está en el denominador. Entonces, en este caso yo necesito ver si se puede ordenar así. Y resulta que la ecuación que estamos resolviendo acá, esta, la que responde a la pregunta que dice arriba, que qué función el derivar la queda igual, yo la puedo ordenar esto y puedo cambiar los diferenciales de orden y puedo decir, ya, puedo decir esto es de y partido y igual a dx. Y esto significa que esta ecuación es de variables separables, porque podemos ver que en el lado izquierdo tenemos todas las y en el lado derecho tenemos todas las x, ¿ya? Una vez que uno reconoce que esta es efectivamente una ecuación de variables separables, lo siguiente es integrar en ambos lados, es decir, integro acá, integro acá. Bueno, y ahora el problema es resolver estas dos integrales que nos quedan en esta ecuación, es decir, en el lado izquierdo-derecho, ver cuánto me va a dar si integro ambos lados. En el lado izquierdo me va a dar logaritmo natural de y, y en el lado derecho me va a quedar solamente x. Y agrego el más c, que es por los dos integrales, ya aparece esta c ahí. Y luego puedo exponenciar esto, me va a quedar e elevado al logaritmo natural de y. Ojo que acá, todo esto queda en exponente, o sea, cuando yo aplico exponente, me queda todo en el exponente de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo esto porque así puedo eliminar esos dos, como ya hemos visto en clase, ¿cierto? Que siempre se ocupa esto acá, que puedo eliminar la exponencial con el logaritmo natural. En este caso también lo estoy haciendo ahí. Y me queda y igual a e elevado a x por e elevado a c. Bueno, y esta de acá se puede tratar como una sola constante, ¿ya? Entonces uno al final llega a esta conclusión. Que la función que ando buscando es esta, la que responde a mi pregunta que hice en un inicio, que era ¿qué función al derivarla me queda igual? Y bueno, es esa, con un c en los reales. Ya este c puede ser cualquiera hasta ahora, a menos que se tenga una condición inicial. Efectivamente, cualquier función de ese tipo al derivarla queda igual, y podemos comprobarlo. Por ejemplo, si tengo la función y igual 2 por e elevado a x, si yo derivo y, me va a quedar 2, o sea, me va a quedar 2 por e elevado a x derivado, que es lo mismo que 2 por e elevado a x, que es lo mismo que y. O sea, efectivamente, estas funciones cumplen, o responden la pregunta que yo estaba haciendo en un inicio. Que si se fijan, la pregunta que hicimos en un inicio era encontrar una función que al derivarla quedara igual. Y eso se transformó en una ecuación diferencial que resolvimos por el método de variables separables. Es decir, se pueden dar cuenta que una ecuación diferencial lo que hace es esconder una función que cumple algo. Y aquí la puedo encontrar, ¿cierto? Esta ecuación que habíamos planteado acá era de variables separables. Una vez que apliqué el método de variables separables, se pueden dar cuenta que apliqué el método, ¿cierto? Y nos terminó quedando esta función, una familia de funciones en realidad, porque son todas las constantes que tienen ahí. Así que de esa manera uno aplica el método de variables separables. ¿Qué sería el primero? No todas las ecuaciones diferenciales son de variables separables, y es por eso que uno tiene que ir descartando ciertas cosas como para poder resolverlas. Por ejemplo, si la ecuación no es una ecuación de variables separables, puede ser una ecuación exacta, o puede ser una ecuación lineal, ya como las otras métodos que hemos visto hasta ahora. Es súper importante que estos tres métodos se sepan realizar bien, porque los métodos que vienen no son otra cosa que cómo transformar una ecuación diferencial en estos métodos. Entonces, si usted no sabe resolver estos métodos, tampoco va a saber los que vienen después, que es primordial saber hacer estos tres métodos que hemos visto hasta ahora en clases, y de lo que constituye el control 1. Bien, dicho esto entonces, usted ahora, si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que acabo de decir, o alguna pregunta quizás de los conceptos, o si quiere plantear algún ejercicio, lo debe hacer en estos momentos. Profe, yo quería hacer los ejercicios de la guía que colocó para el laboratorio, esos planteados. Esa O sea, guía de
Esos que estaban, los que hice, pero los de hoy día, o porque hoy día tuvimos laboratorio evaluado. No, profe, es de la guía 1, que al medio hay como un ejercicio planteado así. Sí, dice guía Ya, número 1, ejercicios de laboratorio. eh, son los que están en el Finis, ¿cierto? ¿Están en el Sí, Finis? Lo voy en a el proyectar Finis. para que veamos cuál es. Ya ustedes me dicen ahí cuál es lo hacemos. Profe, y un ejemplo, ¿usted cómo puede identificar cuándo es separable? Como un ejemplo para saber cuándo es exacta, porque tiene que darla Sí, mira, en realidad la de variables separales es como, no hay como una receta en realidad, es como las integrales, ¿ya? Como que las integrales, ¿te acuerdas que las integrales se resolvían, podía ser por sustitución, por partes, o podía ser, ¿cierto?, trigonométrica, ¿cierto? Eran distintas formas de resolver la integral. Resulta que en las ecuaciones diferenciales pasa algo similar. No hay como una receta directa, o sea, una de las dificultades es como reconocer qué tipo de método tengo que usar, pero sí la experiencia de haber hecho varios ejercicios te puede ir dando la luz como de ver, ya, esta ecuación, como ya he resuelto quizá una muy parecida, sé que va por este lado la resolución. O sea, es nada más que experiencia en los ejercicios que uno hace. Por eso, en ecuaciones diferenciales y tanto también en cálculo integral, hacer ejercicio es como primordial para entenderlo. Y cuando es por variable separable solamente se integra después que tenéis separado. Exactamente, Ya, exactamente. Integro ambos lados y una vez que resuelva las dos integrales me aparece una sola constante y ahí ya tengo resuelta la ecuación. Ahí ya con eso yo puedo decir que esa es la solución. ya. Eso. ¿Ya? Porque a pesar de que yo despejo el i, te fijaste, yo despejé el i, no es necesario despejar el i, porque nosotros sabemos que una expresión puede definir una función sin que el i esté despejado, se llama función implícita. Entonces, al final, uno puede decir, ya encontré la función. De ahí que esté despejado el i o no, es como, puede ser un requisito si es que te lo piden, ¿no? Ya, Y ya, aquí estoy en ecuaciones diferenciales, y esto está en documentos, guía de laboratorio. Perfecto, ya. Profe, no se ve lo que está haciendo, solo se ve el ejercicio. Sí, no, sí, 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 estoy claro, no te Ah, preocupes. ya, perdón, pensé que no sabía. Solo que no quería mostrarles como todo el camino para llegar a la guía y ahora la abrí y ahora se lo muestro. Listo. Entonces, ¿cuáles me decían que eran los problemas que... el- Aquí hay una ecuación diferencial, ¿cierto? Y aquí hay otra. Son dos de acá. Era el 2, profe. Sí, podía ser el 2. Dice que hay un tumor que puede considerarse como una población de células multiplicadoras. Y ya, y dice, se encontró empíricamente que la tasa de natalidad de las células en tumor disminuye exponencialmente en el tiempo, de modo que, vete. Entonces, voy a partir anotando estos datos acá por mientras, para después. Hay una ecuación diferencial asociada al problema, que es de P a dt igual B sub 0 elevado a menos alfa t por P de 0 P sub 0. Identifica variable dependiente independiente, resuelve el problema de valor inicial, es decir, encontrar P de t, y después hay que resolver el problema para, ya esto igual lo voy a anotar, alfa 1, beta 0 igual 10, P sub 0 igual 200. Esto es para una vez que está resuelto. Ya, voy a terminar de anotar los datos y les muestro al tiro. Y... ya, entonces el P primero, hay que entender que el P de t es una función que nos dice cómo va disminuyendo la tasa de natalidad de las células cancerígenas, ya del tumor. Y ahí está la función. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, sabemos que esta función cumple con algo, no sabemos cómo es la función todavía, de hecho es como se parece a cómo yo empecé en la clase hoy día, estoy buscando una función que hace algo, y lo que estamos buscando aquí es que la función cumple con que
con que su ritmo de decrecimiento es b sub 0 e elevado a menos alfa t. Entonces, primero, vamos a ir acá, les voy a mostrar lo que noté de estos datos. Tengo aquí la ecuación diferencial y tengo, por otro lado, estos datos. Lo que uno puede decir es, primero dice reconocer variable independiente y dependiente. Entonces, la variable dependiente es P, que nos dice la cantidad de células cancerígenas. Y la variable independiente, o de quien depende este P, como nos dice el problema, estamos viendo cómo disminuyen estas cantidades en el tiempo. Entonces, es el tiempo, ¿cierto? Es T, es decir, el tiempo. ¿Ya? Bueno, esto se puede ver a simple vista igual cuando uno ve o sea, lee como el problema y dice como que es P de T. Uno sabe que esta es la dependiente y esta es la independiente. Ya, y esta ecuación que vemos acá, tal como está presentada de esta manera, uno puede decir, porque ahora dice que resuelva el problema de valor inicial, ¿ya? Vamos a encontrar P de T. Entonces dice, bueno, tengo que resolver esta ecuación que además tiene un valor inicial acá. Lo que voy a hacer es decir, esto tiene que ser por algún tipo de método y puedo claramente ver que hay un poco respondiendo igual a la pregunta que me hizo el compañero recién, cómo darme cuenta de qué tipo de ecuación es. Bueno, aquí yo puedo ver claramente que yo puedo separar todo lo que tiene T con todo lo que tiene P y ordenarlo. Porque todo lo que tiene T lo puedo dejar ahí, por ejemplo, el P lo puedo pasar dividiendo y el de T lo puedo pasar multiplicando, es decir, puedo hacer esto acá. ¿Ya? Donde lo que hice fue dividir por P, multiplicar por dt. Y es de variables separables porque en el lado izquierdo tengo solo las P y en el lado derecho tengo solo las T. Así que pude realmente separar las variables. Bien, y cuando es de variable separable, entonces lo que tenemos que hacer es integrar en ambos lados. Ahí. Aquí me queda el logaritmo natural de t. Y esta integral es e elevado a menos alfa t dividido menos alfa, más c. Entonces, ahí tengo resueltas ambas integrales. Puedo despejar el p, ¿cierto? Eso lo puedo hacer. Pero lo que quiero hacer primero es encontrar c. Entonces, este de acá. Aquí voy a anotar una observación. Cuando tenemos un valor inicial, es posible encontrar c. O sea que no pierda el objetivo que nuestro resultado tiene que ser una función, porque eso es lo que estamos resolviendo como ecuación diferencial, ¿cierto? Estamos viendo que encontrar la función que cumple tal cosa. Entonces, la condición inicial decía que P en 0 vale P sub 0. Entonces yo digo ya, esto quiere decir que cuando reemplazo el T en 0, cuando T vale 0, el P vale P sub 0. Eso quiere decir, en otras palabras, eso. Reemplazo eso en mi ecuación que tengo arriba resuelta. Me va a quedar el logaritmo natural de P sub 0 igual a B sub 0 por E elevado a 0 menos alfa más C. Con esto me doy cuenta que esto es logaritmo natural de B sub 0 igual a menos B sub 0 partido alfa más C. Y en otras
palabras, el C vale logaritmo natural de B sub 0 más B sub 0 partido alfa. Entonces, me permitió encontrar cuánto vale este C. Bueno, lo voy a reemplazar ahora en el resultado que teníamos acá, ¿cierto? Que es nuestro resultado de la ecuación, para completar el ejercicio. Entonces me va a quedar reemplazando en el resultado. Teníamos el logaritmo natural de P, ¿cierto? Era igual a menos B sub 0 partido alfa por E elevado a menos alfa t más, y en vez de escribir C, voy a escribir lo que vale C. En este caso puedo encontrar C porque me dieron una condición inicial. Entonces, logaritmo natural de B sub 0 más B sub 0 partido alfa. Ya que era eso ahí. Bueno, y como quieren que encuentre P de T, tengo que despejarlo. Aquí está P de T. Este es. Lo tengo que despejar. Y ya sabemos cómo sacarlo del exponencial, ¿cierto? Esto era decir como exponenciar todo. Me queda E elevado al logaritmo natural de P, E elevado a menos B sub 0 partido alfa por E elevado a menos alfa t por E elevado al logaritmo natural de P sub 0 por E elevado a B sub 0 partido alfa. Entonces, varias cosas se van aquí, este con ese se van, y nos queda P de t. Aquí nos queda E elevado a menos B sub 0 partido alfa por E elevado a menos... voy a correr esto un poco más abajo. Haciendo muy arriba. Ahí. Entonces, queda menos alfa t por P sub 0 por E elevado a B sub 0 alfa. Y podría, ¿cierto?, también juntar esas exponenciales. Me va a quedar P sub 0, E elevado a B sub 0 partido alfa por 1 menos E elevado a menos alfa t. Así. Entonces, esa sería la solución de la ecuación diferencial. Esta es la función que me habla el problema, que me dice que el PDT es la cantidad de células cancerígenas que hay en un tiempo, ¿ya? Entonces voy a subir un poquito para que vean desde un inicio el problema, que era resolver eso, que al final terminó siendo un problema de variables separables. De hecho, identificar que de variables separables ya es como casi todo, porque lo de que además hice fue integrar y ordenar, que quizás no es parte mucho de este curso, porque ordenar algo algebraicamente tiene que ver como con otras cosas. Si se fijan, lo de ecuaciones diferenciales es hasta acá nomás, ¿cierto? Ver la ecuación diferencial, ver que es de variable separable, integrarla y el resultado. Y lo demás es puro álgebra, porque ya después tengo que ir ordenando eso. Bien, ¿me lo viene ahí? Pues si tienen alguna pregunta del desarrollo. Profe, yo tengo una pregunta, pero con respuesta a materia. Cuando es con valor Sí. inicial, la Sí. idea es llegar un ejemplo, al PT, porque yo encontraba la constante y hasta ahí nomás lo dejaba expresado. La constante es parte de la función. Por ejemplo, te fijas que en el primer ejercicio que hice yo, aquí, yo estaba buscando una función que al derivarla quedara igual, ¿cierto? Pero mi problema no tenía una condición inicial, sino que simplemente lo resolví y me encontré que en mi resultado fueron, en verdad, infinitos resultados. Todas las funciones que eran así, de esa forma. O sea que lo que yo dije, la función que andaba buscando la cumplía cualquier función que fuera así. No pude saber cuál es ese C, porque no tengo una condición inicial. De saber quién es ese C, yo puedo encontrar mi función, pero va a ser única, va a ser una sola. Esa va a ser la diferencia. Ya, gracias.
Entonces, cuando tú no tienes condición inicial, encuentras una familia de funciones, como esto que hice yo al principio, que es una familia de funciones. Pero si aquí tuviera una condición inicial, hubiera encontrado solo una función. Podría haber sido, depende de mi condición inicial, pero podría haber sido 5 por e elevado a x quizás, ¿ya? Y eso hubiera sido la función que cumplía la cosa. O sea que la condición inicial lo único que hace es que tú puedas saber quién es c para que encuentres una sola función. Pero recuerda que tu resultado es una función, no es encontrar el c. Aquí, por ejemplo, me dan una condición inicial y entonces yo pude encontrar quién era el C. Si no, hubiera tenido que despejar cómo me quedó ahí y hubiera quedado el C todo el rato hasta el final, ¿no? Pero esta condición inicial me permitió encontrar el C entre medio, que fue este proceso que hicimos acá, ¿cierto? Con esto acá pudimos encontrar quién era C. Y luego continué con el ejercicio ya sabiendo quién es C hasta encontrar mi función, que este es el resultado, esta es la función que estábamos buscando. Ya, ahí. ¿Alguna otra pregunta de desarrollo? Pueden verlo bien, si quieren subo un poco. Profe, yo quiero saber si puede hacer algún ejercicio de ecuaciones exactas que yo quedé muy colgada en esa clase. Sí, claro. Podemos hacer una de ecuaciones exactas. Gracias. Ya, ¿alguien más alguna duda con este ejercicio que acabo de hacer? ¿O podemos pasar a otro distinto? Sí, me parece que sería bueno hacer uno de ecuaciones exactas. Ya. Por ejemplo, yo podría tener un ejercicio así. Lo pueden presentar de cualquier manera, pero vamos a ver que uno lo puede ordenar después, como en función de lo que quiere hacer. Entonces, la cosa de la ecuación exacta es que primero, como primer paso para poder resolverla, y si yo quiero identificar que efectivamente es una ecuación exacta, tengo que ordenarla de otra manera. Entonces, lo primero es ordenar la ecuación como de esta forma. Ya, si es que no viene a ser ordenada en un inicio. Yo puse una que no viene ordenada, por supuesto, para que viéramos qué pasa con eso. Entonces, ya que mi ecuación está así, no está ordenada definitivamente como está abajo, ¿cierto? De partida la de abajo está igual a 0, y aquí no. Pero ordenarla así no es tan difícil, basta que yo multiplique cruzado con los diferenciales que están ahí. Si se fijan, me va a quedar x cuadrado y por di igual a menos x cubo más xy cuadrado más x cuadrado por dx. Y ahora basta que yo pase eso que tengo en el lado derecho, lo pase hacia el lado izquierdo y que me quede de esta forma. X cubo más xy cuadrado
más x cuadrado de x más x cuadrado y de y igual a 0. ¿Ya? Entonces tengo eso en esa parte. Y ahora viene el momento en que tenemos que integrar si es que es exacto o no, porque todas las ecuaciones se pueden ordenar así, po. Pero de ahí a que sean exactas es otra cosa. Para ver si es exacta, nos tenemos que recordar siempre estos diferenciales que acompañan a cada expresión que tenemos acá. El diferencial que tiene el de x, el que es el primer caso que veo en el lado izquierdo, yo tengo que derivarlo respecto a y, es decir, derivar esta expresión respecto a y. Esta expresión derivar respecto a x. Entonces, derivo respecto a y esta expresión. Esto es a modo de comprobar que si esto es exacto o no. Me queda 2xy. Y el otro lo derivo respecto a x. Y nos queda 2xy. Como resultan ser iguales, yo ahí puedo decir, efectivamente, son iguales. Entonces, es una ecuación exacta. Ese es el primer paso, porque si no es exacta, bueno, tendríamos que encontrar entonces podría ser de variables separables o lineal, ¿cierto? Y no sería necesariamente usar este método. ¿Ya? Entonces, acá eso es lo primero, comprobar que la ecuación es exacta. En este caso, aquí yo acabo de comprobar que efectivamente esta ecuación es exacta, ¿sí? Estas dos derivadas así, cruzadas me dan eso. Entonces, significa que es exacta, significa que esas dos cosas que estoy viendo ahí son las derivadas parciales de una función en particular. O sea que hay una función que quiero encontrar, que comúnmente se llama phi, una función phi, tal que al derivarla respecto a x me terminó dando la primera expresión, y al derivarla respecto a y me terminó dando la segunda expresión. Esa es la misión, encontrar esa función. ¿Quién es esa función en un inicio? Y bueno, para encontrarla tengo varios caminos, puedo integrar un lado y después derivar para comprobar. Ese es como el método de las ecuaciones exactas. Usted puede elegir integrar cualquiera de las dos expresiones que está aquí arriba, respecto a la variable correspondiente con la que fue derivada. Siempre conviene, eso sí, integrar respecto a la más fácil que estamos viendo ahí. Yo, por ejemplo, integraría el lado al que dice x cuadrado y por dy. Entonces, vamos a integrar x cuadrado y dy. Entonces nos aparece x cuadrado por y cuadrado dividido 2, porque solo estoy integrando, ojo, el y. Y me aparece una constante aquí. Y esta constante es bien especial porque es una constante que no es solamente constante, sino que como integré respecto a y, esta constante depende de la otra variable que no estoy integrando, que es x. Entonces, ojo que estamos integrando respecto a y. Entonces aquí aparece una constante que depende de x. Si hubiéramos elegido el otro camino, es decir, integrar lo que está en el lado izquierdo, integrarlo respecto a x, hubiera aparecido una constante que depende de y. ¿Ya? Hubiera sido al revés. Bien, se supone que esta ya es como mi función que ando buscando. Está acá. Pero no puedo entregar eso como solución, primero porque tengo que saber quién es ese c de x. No puedo saberlo todavía. Lo que sabemos también de esta función, que es la que andamos buscando, es que si yo la derivo respecto a x ahora, este resultado debiera darme la otra expresión, la que no he usado todavía.
Entonces, derivamos respecto a x e igualamos a la otra parte. Entonces voy a derivar respecto a x este resultado, porque necesito saber quién es c de x para poder completar mi ejercicio. Y igualo a la otra parte que es x cubo más xy cuadrado más x cuadrado. Entonces al derivar respecto a x aquí me queda x y cuadrado más c' de x es igual a x cubo más xy cuadrado más x cuadrado. Si uno hace bien el trabajo acá, debiese pasar que todo lo que tiene y desaparece. Y efectivamente aquí pasa que este se elimina con ese. Se van, entonces me queda c de x es igual a x cubo más x cuadrado. Y por lo tanto, esta que ando buscando, no le voy a poner constante porque después vamos a poner una constante al final en la ecuación. Pero esta entonces sería x a la cuarta partido 4 más x cubo partido 3. O sea, es decir, si lo de arriba es la derivada, integré y abajo encuentro quién es c de x. Y lo necesitaba porque es parte de la solución que me faltaba para poder darla. Entonces, ahora que encontramos c de x, tenemos la solución. Entonces, mi solución es la que yo había encontrado arriba, esa que tengo en naranjo, pero ahora yo sé cuánto vale c de x, entonces lo voy a colocar. Entonces la solución es x cuadrado y cuadrado medios más x a la cuarta partido 4 más x cubo partido 3 igual a c. Esta es mi solución de la ecuación diferencial. Ahora, es bien importante que yo puedo comprobar que está en mi solución. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo comprobar? Voy a robarme esto aquí. Que era la ecuación inicial, ¿cierto? De que estábamos haciendo. Si yo derivo esto respecto a x, me debiese aparecer esto acá. Y si derivo esto respecto a y, me debiese aparecer eso de ahí, que es lo que estaba buscando. Se fijan que efectivamente si derivo eso respecto a x, me queda lo que tengo en el lado izquierdo, y si lo derivo respecto a y, me queda lo que tengo en el lado derecho. Así que encontramos efectivamente la solución de la ecuación. Profe, el x elevado a 4 ¿Sí? partido 4, ¿de dónde salió? Cuando quedaba 6 de x. Eso porque aquí el c está derivado, ¿cierto? Sí, Ya, entonces yo lo quería, no derivado, es decir, tuve que integrar esto, y la integral de x cubo es x a la cuarta, o sea, x elevado a 4 partido 4. lo integro entonces. Ya, gracias. Claro. Sí, porque si esta es la función que está derivada, ¿cómo yo puedo encontrar la que no está derivada? Es ese curso que tuvieron de cálculo 2 donde, La antideriva que integrando. No, sí. claro, esa es la forma, ¿cierto? Y profe, el x2 y cuadrado, o sea, x cuadrado y cuadrado partido 2. Eso es de la solución que encontramos aquí, ¿cierto? Cuando integramos la primera parte, Ya, que nos dio ese perfecto. resultado.
pero nos faltaba el c de x. Una vez que yo encontré Ujú. c de x, lo reemplacé nomás y ahí tenía mi solución. Profe, ahí al final Ujú. siempre va a tener que derivar con respecto a X e Y. O sea, si quisiera comprobar la ecuación, porque la solución es lo que está en rojo. Ese es mi resultado. Ah, ya, ¿Y entonces se y puede por qué quedar es así. igual a C? Porque en un inicio lo que uno hace, si deriva esto, haces la derivada total de esto, te queda la derivada de x, que sería esto de acá, ¿cierto? ¿Sí? Te queda la derivada de y, que es esto. Y cuando derivo el c, ¿qué queda? Ah, perfecto. Sí. Gracias, profe. Ujú. Entonces, si uno encuentra esta... Entonces, la ecuación exacta al final es una ecuación diferencial que proviene de una función que está igualada a c. Esa es como la cosa que pasa. Pero no todas son exactas, porque recuerden que para que sea exacta, yo tuve que hacer algo al principio. O sea, tuve que volver a derivar esas cosas que ya supuestamente están derivadas, tuve que volver a derivarlas y me tienen que quedar iguales. Lo que uno aplica ahí es el teorema de Schwarz, ese teorema que dice que las derivadas cruzadas son iguales, es decir, esta como d a dx e y es lo mismo que d a dy a dx. Esa que habrán visto, no, ustedes no han visto eso todavía, ¿cierto? No, porque eso se ve en vectorial. Ya. Más preguntas, véanlo bien en lo que tenemos escrito ahí. Esta de aquí se puede resolver también de otra manera. Como pude yo no haber elegido integrar cuando puse aquí vamos a integrar eso, esto, podría haber integrado la otra parte. Y haber integrado respecto a x, me hubiera quedado una constante que depende de y. Y al derivarla habría tenido que igualar a la otra parte, pero llego a la misma solución. Eso sí. Ah, y algo que no pueden perder de vista de estas ecuaciones es que las ecuaciones exactas no necesariamente vienen ordenadas a priori así como se ve acá. No vienen siempre ordenadas de esta manera. Si se fijan, la que yo hice acá no venía ordenada así, sino que venía ordenada de esa manera, pero yo la pude ordenar de esa manera. Siempre se puede ordenar así. Ahora, no siempre es exacta, eso es lo que pasa. Pero de que uno puede ordenarla de esa manera, siempre puede. Profe, ¿y qué pasa cuando no es exacta? ¿Qué se Entonces, tiene que hacer? entonces va a ser de variable separable o lineal. Ah, ya. ¿Y Ya, podría hacer eso. algún ejercicio de ecuaciones lineales, pero con reducción? ¿Qué es reducción? O sea, que se reducen, perdón. ¿Y cómo es eso? Es que la guía aparece eso, dice ecuaciones diferenciales que se reducen a lineales. Ecuaciones diferenciales que se reducen a lineales. Sí. Quizás con algún cambio de variable, ¿será? No sé, yo creo, asumo que sí, pero es que no las he hecho por eso, porque no sabía cómo hacerlo. Es la Voy guía a número revisar. 3. Voy a revisar. Sí. Sí, la guía número 3. Sí, dice Número ecuaciones 3. diferenciales lineales y reducción a estas. Porque aquí hay una guía de ecuaciones lineales. Esa no es. No, dice, creo que está... Profe, la Sí, de ecuaciones diferentes, o sea, Ahí la tengo de las variables guías. separables, es la de la de ecuaciones variables separables, Esa. ¿Esa? ¿Pero por qué hay ahora ecuaciones lineales aquí de variables separables? no, 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 profe, no es esa, no para los, es la que dice ecuaciones, guía de ecuaciones lineales. Ya. Esa, más abajo.
A ver, revisemos qué ejercicios vienen acá. Ese es una ecuación lineal, esa es lineal también, la siguiente también, esa también. Son todas lineales. Es que abajo a mí me aparece otro, no sé si usted le aparece ahí, Ah, ese. este aquí. Ah, era la segunda página. Sí, Sí, es con cambio variable. El cambio variable es lo que vimos hoy día, ya que no entra en realidad. ah, ya, 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 profe. eso es. Era eso, Pero ya. son cambios, sí. Cambios de Ujú. variables que se pueden hacer. Como le expliqué hoy día, por ejemplo, vimos algunos cambios de variables que hacían que la ecuación, que no era ni lineal, ni de variables separables, ni exactas, me permitían transformar la ecuación en una ecuación de ese tipo. Eso es lo que vimos hoy. Y después vamos a empezar a estudiar a fondo como qué tipos de cambios tienen que hacer para cada ecuación. Pero podríamos sacar alguna ecuación lineal de acá para desarrollar. Profe, Ujú. en la guía de variables separables igual sale algo de reducción. ¿También es Ya. por el tema de cambio de variable o no? Me imagino que sí, si quieres lo vemos. Variables Por separables, favor. pero reducción significa eso en realidad. Esas son de... Sí, sí. Sí, eso es cambios de variable. Ah, ya, ya. Gracias, profe. Ujú. Ya, entonces, tenemos que resolver esa que es de valor inicial, que dice y menos x y prima igual al a a partido a más 1. Ya. Bien, entonces esta de acá, bueno, hay que ver primero que sea efectivamente una ecuación lineal. De ser lineal, yo tengo que poder ordenarla de la forma lineal. O sea, esa es la forma en que uno reconoce que una ecuación es efectivamente lineal. Entonces, debería poder ordenarla de esa manera. Para ordenarla como ecuación lineal, primero hay que dejar solo la derivada. Ya, aquí me queda a más a por x cuadrado y prima. Y entonces, esto puede ordenarse de esta manera. Voy a tirar ese para allá. Ahí. Bueno, como les contaba, una de las formas de que se pueda ordenar lineal es que este me tiene que quedar solo, así que por eso ordené aquí para ver, para factorizarlo, y ahora debería dividir por eso que está multiplicándolo. Entonces aquí me va a quedar menos a partido x más ax cuadrado igual a menos 1 partido x por ax cuadrado, o sea, x más ax cuadrado por y más y prima. Voy a cambiar un poco de orden estos. Voy a quedar aquí y prima. Se va a cambiar como para dónde van. Ahí. Y lo que me puedo dar cuenta de una vez que termine de ordenar esto, dejé el y prima solo, es que efectivamente es una ecuación lineal, porque el y prima que está solo aquí, ¿cierto? Este que está solo aquí, lo siguiente que veo es que el i está elevado a 1 en esa parte,
y que las cosas que me quedan acá son funciones solamente de x. Esa es una función de x y una función de x. Así que efectivamente es una ecuación lineal. Vean bien, entonces ese desarrollo está acá para que ahora apliquemos la fórmula de Leibniz y podamos resolver esta ecuación lineal. La fórmula de Leibniz, la voy a repasar aquí, nos decía lo siguiente, voy a ponerla como en un cuadrado acá. Si yo tengo una función así, una ecuación lineal, entonces la solución es e elevado a menos ax de x por integral de e elevado a ax de x por b de x más c. Esa es la fórmula de Leibniz. Y podemos identificar acá que efectivamente es lineal, ¿cierto? Y que las cosas que tengo que aplicar son, aquí tengo una función que sería como la x que tengo veo abajo y este sería como la otra, bx. Así que si aplico esta fórmula, me va a quedar que el i vale e elevado a menos eso que veo ahí, entonces me va a quedar positivo, integral de 1 partido x más ax cuadrado de i, o sea, de x, perdón, ahí, por paréntesis integral de e elevado a 1 partido x más ax cuadrado de x por menos a partido en x más ax cuadrado de x más c. O sea que el problema ahora es resolver estas integrales que nos quedan acá. Ya aquí ya se acaba con el problema en verdad de ecuación diferencial y se nos pone un problema en que hay que resolver integrales. Estas integrales que vemos aquí. Integrales que, por cierto, son de fracciones parciales, ¿cierto? Porque tiene un denominador ahí que puedo factorizar o utilizar fracción parcial. Entonces, antes de continuar, vean bien aquí la ecuación diferencial que tenemos arriba. La fórmula que la tengo escrita ahí, ¿cierto? En rojo. Y abajo apliqué esa fórmula. Acá me falta un menos. Aquí. Ahí sí. Puedo desarrollar esta integral aparte, esa del integral de x más x a x cuadrado, para ver cómo me da y después reemplazarla en la fórmula. Es integral. Y aquí esto nos queda como nos queda así. Eso. Y ahí es donde hay que aplicar fracciones parciales. ¿Ya? Ahí. Uno puede comprobar efectivamente que ese es el desarrollo
en fracciones parciales y junta esa fracción otra vez, me va a quedar lo de arriba. Pero hacer el método de fracciones parciales para poder integrar, ¿cierto? Entonces me queda el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de 1 más ax, que sean las dos integrales que están ahí. O bien, esto se puede escribir como logaritmo natural de x dividido 1 más ax. Ya. Y ahora que ya tengo resuelta esta integral, la voy a reemplazar en el desarrollo que está ahí arriba, ¿cierto? Estas la puedo reemplazar aquí y la puedo reemplazar aquí. Así que la reemplazamos, nos queda, reemplazamos en nuestra fórmula anterior. Nos va a quedar y igual, era e elevado a eso, que ya sabemos que es el logaritmo natural de x partido 1 más ax, por integral de e elevado a menos logaritmo natural de x partido por 1 más ax por menos a partido x más ax cuadrado de x más c. Bien, entonces aquí esto me va a permitir eliminar algunos de los logaritmos con las exponenciales que vemos en esa parte. Por ejemplo, aquí yo puedo directamente eliminar esos dos, ya ahí no hay problema. Eso me queda como y igual x partido 1 más ax. Y acá, como siempre voy a tener que pasar este negativo hacia adentro, no puedo eliminar al tiro el e con el logaritmo natural, paso ese exponente ahí, entonces nos va a quedar e elevado al logaritmo natural de 1 más ax partido x por menos a partido en x más x cuadrado de x más c. Y ahora sí que puedo eliminar esos dos, s con s. Entonces nos queda y igual x partido 1 más ax integral de 1 más ax partido x por menos a dividido x más ax cuadrado de x más c. Así que me falta desarrollar una integral para poder encontrar la solución de esta ecuación. Acá hay una cosa que se puede hacer. Yo tengo menos a por 1 más ax. Y abajo tengo x por 1 más ax. Entonces puedo simplificar harto esa integral que aparece ahí. Eso ahí se van. Me queda y igual x 1 más ax integral de menos a partido x cuadrado de x más c. Y bueno, me falta ese entonces integral de ahí. Que sería menos a por... ese integral es x elevado a menos 2 al final. Entonces va a quedar x elevado a menos 1 partido menos 1 más c. Más c. Y si multiplico aquí, me va a quedar y igual a partido 1 más ax más x por c partido 1 más ax. Esta es la solución general. ¿Ya? Esa es la solución general después de haber resuelto todas estas integrales que estaban, ¿cierto?, implicadas en la resolución de esta ecuación lineal. Partiendo del principio, ¿cierto?, que aplicamos la fórmula de Leibniz aquí, me puse a desarrollar esa integral. Necesario esta integral para poder desarrollar todo el problema, ¿cierto? Porque hay que ver cuánto daba. Y la reemplazamos ahí, despejamos un poco y
Hay harto de álgebra entre medio, ¿cierto? Para que me quede más sencillo. Hasta llegar a este resultado. Pero no me puedo olvidar que el problema tiene una condición inicial. Entonces, una vez que llegué a este resultado, el problema tiene una condición inicial. Esto significa que puedo encontrar C también. Ya, ¿cómo uso esta condición inicial que vemos en esta parte para dar una respuesta más completa y no dejarla con C ahí? Esa condición me dice que cuando el X vale 1, el Y vale eso que está mostrando ahí. O sea, en otras palabras está diciendo que cuando X vale 1, Y vale A partido A más 1. Entonces voy a reemplazar eso ahí. Voy a hacer, bueno, aquí me va a quedar A partido A más 1 igual A por 1 más A más C partido en 1 más A. Estos se eliminan. Y me queda C partido 1 más A igual a 0. Y eso quiere decir que el C vale 0. Entonces, ahora puedo entregar una solución más completa. Y igual a partido 1 más AX. Eso. Porque como el C vale 0, ¿cierto? Toda esta parte de aquí se elimina. Entonces ahí está cómo se usa la condición inicial. Además, ¿cierto? Cuando nos dan una condición inicial, nos están dando en la forma de cómo uno puede encontrar el C, ¿cierto? Y no dejar la solución expresada con ese C ahí entre medio. Ya, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Ya? Voy entonces a subirle este documento que escribí a la misma carpetita donde le subo las clases, voy a subir este también. Y le voy a subir esta grabación igual, ya a YouTube para que estén ahí, la puedan ver otra vez si quieren, y pueden revisar, y aparte que tengan el documento en la mano, entonces, vayan viendo. Vimos los tres métodos, un ejercicio de cada uno, ¿cierto? Para que el de variables separables, el de exacta, y aquí una de ecuación lineal, que era bien completo. Así que la idea es que recuerden que el control se basa en esto, es decir, que ustedes sepan resolver ecuaciones con estos tres métodos. Eso es lo primero. Bien, entonces nos vemos el lunes. El control es por Google Forms. El día lunes, cuando ustedes entren al control, yo les voy a mandar los links del Google Forms. Ya les voy a mandar antes, eso sí, el domingo en la noche un instructivo. Pero de todas formas les cuento de que es por Google Forms y que tienen que subir el archivo en formato PDF, su respuesta. Entonces, como preparación inicial, la idea es que tengan, ojalá instalado alguna cosa como CamScanner, que les permita sacarle fotos a sus desarrollos y juntarlos de tal manera que sea más fácil enviarlo después. Nos vemos entonces el lunes. Que estén bien. Igual, profe, Chao, gracias. chao. Chau. Chao, profe. Gracias, Gracias. profe, que esté Chao, chao. bien.